El misterio de la mitología maya. ¿De dónde venimos según los mayas? Una civilización que, hace más de 3000 años, dominó la astronomía sin telescopios, construyó ciudades en lo alto de la selva y creó un sistema de escritura que desafió a los siglos. Pero más allá de sus logros científicos, los mayas dejaron un legado de historias que trascienden el tiempo. ¿Cómo explicaban el origen de la vida? ¿Qué significaban sus dioses para entender el cosmos? Hoy, recorreremos las páginas del Popol Vuh, el libro del consejo, y descubriremos cómo los mayas creían que los dioses fracasaron 2 veces en crear al ser humano. Primero, de barro frágil, luego, de madera insensible. Solo en la tercera oportunidad, usando el maíz sagrado, lograron una raza con alma. Pero esta creación tenía un precio: honrar a los dioses o enfrentar su ira. ¿Qué más guardan estas historias? Suscríbete, activa las notificaciones y prepárate para un viaje al corazón de una de las culturas más fascinantes de la historia. El Popol Vuh, el origen del universo. El Popol Vuh, compuesto por los quichés en Guatemala, es la Biblia maya. Aquí se narra cómo el universo surgió del caos primigenio, cuando los dioses Tepeu y Gucumat, del Quetzalcóatl maya, crearon el mundo. Primero, surgieron los elementos: tierra, plantas, animales. Pero faltaba algo, una criatura que los adorara. Los dioses intentaron crear humanos de barro, pero estos se desmoronaban con el agua. Luego, de madera, pero estos carecían de inteligencia y se rebelaron. Enfurecidos, los dioses los destruyeron con un diluvio. ¿Qué hicieron entonces? Buscaron materiales sagrados, maíz blanco y amarillo. De él, los dioses Tepú y Gucumat, junto con Spillacoc y Smucané, moldearon a los primeros humanos. Estos tenían memoria y sabiduría, pero sus oídos eran agudos como los de los animales. Para evitar que descubrieran sus secretos, los dioses les sellaron los oídos, y así nacieron los humanos tal como somos. Pero esta creación no fue perfecta. ¿Qué les faltaba? La conexión con el más allá. Los dioses mayas, poder y misterio. La mitología maya está llena de dioses que gobernaban desde el cielo hasta el inframundo. Itzamna, el dios del cielo, era el creador de lenguas y escritura. Kukulkan, Moquetzalcóatl, la serpiente emplumada, trajo el maíz a la tierra y enseñó a los mayas a cultivarlo. Pero cuidado, Chaac, el dios de la lluvia, era ambivalente. Sus rayos podían fertilizar el suelo o destruirlo. Y en el inframundo, Xibalbá, los señores de la muerte esperaban a los pecadores con trampas letales. Aquí, los gemelos heroicos Hunahpu y Xbalanque tuvieron que vencerlos en juegos mortales. ¿Cómo lo hicieron? Convertidos en bufones, desafiaron a los dioses a competir, los mataron y resucitaron, símbolo de que el alma puede triunfar sobre la muerte. Pero no todos eran varones. Ixchel, diosa de la luna y la fertilidad, velaba por los embarazos y los ríos. Y Yamcaax, el señor de la selva, custodiaba los recursos naturales. Estos dioses no eran solo cuentos, eran guías para entender el orden del universo. Mitología y astronomía, el cielo como religión. Los mayas fusionaron mitología con astronomía. Aunque los mayas clásicos abandonaron sus ciudades en el siglo X, su mitología persiste. En Guatemala, el Maximón, un ídolo de madera, representa al dios Hunahpu, al que los mayas actuales le piden prosperidad. En México, el maíz sigue siendo el alimento de los dioses, simbolizando la vida. Pero el misterio perdura. ¿Por qué abandonaron Tikal o Palenque? Algunos dicen que fue por sequías, guerras o incluso, por profecías de colapso. Y sus escrituras jeroglíficas, descifradas hace solo décadas, revelan más: sacrificios, reinas guerreras como Lady Kaabel, y rituales para comunicarse con el más allá. Hasta hoy, los mayas honran a sus antepasados en festivales como el Analpixán, donde se abren puertas entre el mundo de los vivos y los muertos. La mitología maya no solo era una narrativa sagrada, era la base de su vida diaria.
Los mayas creían que los dioses estaban presentes en cada acción. Desde sembrar maíz hasta curar enfermedades. Por ejemplo, el ritual del chea chea, llorar al maíz, donde las mujeres oraban para que las semillas germinaran, era una conexión directa con la diosa Ixchel. Y en las guerras, los reyes mayas como Pacal el Grande de Palenque se identificaban con un apú. El misterio más grande era el inframundo, Xibalbá. Los mayas creían que tras la muerte, el alma atravesaba una oscura jungla de pruebas, ríos de flechas, cavernas de espinas y salones de engaño. Solo los guerreros muertos en batalla o los sacrificados podían evadir esto y unirse a Kukulcán en el cielo. ¿Y los sacrificios? Eran actos de comunión con los dioses. En Chichén Itzá, el templo de Chacmul era un altar donde ofrecían corazones humanos para calmar a Chaak. Pero no todos eran violentos. En Palenque, se enterraban ofrendas de cacao y jade en los templos para honrar a Itzamna. Incluso la arquitectura tenía un significado místico. Las pirámides, como la de Tikal, estaban alineadas con estrellas como Alfa de Cenepeus, asociada al viaje al más allá. Y los frescos de Bonampak, con sus escenas de batallas y danzas, eran libros vivientes que contaban historias de gloria y conexión divina. Quizás el mayor misterio era su desaparición. Alrededor del año 900 después de Cristo, ciudades como Copán y Tikal se abandonaron. Algunos dicen que fue por sequías, guerras o agotamiento de recursos, pero otros teorizan que fue un colapso espiritual. ¿Qué pasó si los dioses dejaron de responder? Hoy, los mayas actuales mezclan estas creencias con el catolicismo, como en las festividades del Día de los Muertos, donde el Anal Pixán, comida de los ánimas, invita a los espíritus a compartir pan y frutas. La mitología maya no murió, se transformó. En cada templo en ruinas, en cada símbolo grabado en piedra, sigue latiendo la pregunta, ¿qué más guardan estos misterios? Los mayas nos dejaron un legado de preguntas que no tienen respuestas fáciles. ¿Por qué su calendario marcaba ciclos de 5125 años? ¿Qué significaba el número sagrado, 13 minutos en sus pirámides, y por qué, en plena selva, construyeron templos que alineaban con constelaciones miles de kilómetros lejos? Pero más allá de los misterios, su legado es una lección: la civilización humana no es solo de ciencia o tecnología. Es de mitos que dan sentido al cosmos. Los mayas nos recordaron que somos parte de un equilibrio entre lo terrenal y lo divino. Y aunque sus ciudades se convirtieron en ruinas, sus historias siguen vivas.